Hoy las protestas de la Federación Minera se tornaron violentas en la sede del Ministerio de Trabajo, ¿no? Hubo incidentes. Anoche estuvimos precisamente en cara a cara con el secretario general de la Federación Minera conversando sobre esta materia, pero bueno, como vemos se ha complicado aún más la situación y la bancada de Nuevo Perú ha emitido un comunicado en el cual se solidariza con la posición de la Federación. Exigimos cambio en política laboral y renuncia de ministra de Trabajo. Ese es el pie con el que iniciamos la conversación con la congresista de Nuevo Perú, Indira Wilca, a quien le damos la bienvenida esta noche. Por supuesto, vamos a hablar de muchas otras materias. Muy buenas noches, Enrique. Gracias, Indira, por la gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cuál es la justificación de esta posición de solidaridad que ustedes tienen y que incluso pues piden la renuncia de la ministra de Trabajo. Así es, justamente, Enrique, yo acabo de venir de la comisaría de Jesús María, donde se encuentran detenidos 17 dirigentes de la Federación Minera, que fueron detenidos o intervenidos después de una reunión con el viceministro del Trabajo. O sea, eso es inaudito y yo creo que esto ya demuestra y expresa el nivel de deterioro que se tiene por parte de las autoridades del Estado, del gobierno en particular, para dialogar con sectores reconocidos, ¿no es cierto?, de trabajadores en nuestro país. No puede ser posible que después de una reunión, o sea, no en medio de hechos de violencia o de hechos, en fin, que uno podría condenar, sino después de una reunión que se dio en el Ministerio de Trabajo, en presencia de por lo menos 3 congresistas de otra bancada, del Frente Amplio, se diera la detención de estos dirigentes. Ahora, pero aclárenos la secuencia de hechos, porque las imágenes que hemos visto, a ver de repente si producción me ayuda, las tenemos acá. Hemos visto desmanes, hemos visto que se rompen. Esto es inaceptable. ¿Esto en qué punto se dio? ¿Cómo es esa situación? Durante el día de hoy se tenía previsto que la Federación Minera se reuniera con las altas autoridades del Ministerio de Trabajo, con la ministra de Trabajo, con los viceministros, en fin. En el medio de esta situación en la que no se producía la reunión, han surgido estos hechos, desmanes, en fin, que efectivamente tienen que ser controlados por las autoridades. Yo totalmente de acuerdo con eso. Pero en el interín de eso intervienen y median otras autoridades, como congresistas, y se llega a producir la reunión. Y se da la reunión de la dirigencia de la Federación Minera, que está en un proceso de huelga desde el día martes, pidiendo el reconocimiento al derecho a la negociación colectiva por rama. Se da la reunión con el viceministro. Ellos exigen también dentro del Ministerio de Trabajo poder reunirse con la ministra, que se cumpla el compromiso de reunirse directamente con ella. Ahí, bueno, también creo que han circulado videos por las redes sociales. Ellos en acto de protesta se quitan el polo, en fin, exigen, se plantan, digamos, de una manera tal vez poco usual, pero finalmente un hecho que fue apaciguado. Se sientan a la mesa todos y se da la reunión. El compromiso de esa reunión fue el día de mañana, nos reunimos nuevamente, ya con la presencia de la ministra, nos vamos, buscamos los puntos de común acuerdo y nos volvemos a encontrar. A la salida de eso fue que se produce la detención. Sobre la justificación de estos desmanes que hemos visto. No hay ninguna justificación. Pregunto. Tienen que evitarse, tienen que, por supuesto, sancionarse también. Pero mira, Enrique, acabo de venir de la comisaría de Jesús María, como te digo, y le hemos preguntado al comisario encargado si se ha detenido a las personas que hicieron desmanes en la calle, ¿no? Porque él me dice, claro, hemos detenido a los dirigentes que estaban en la reunión. Sí, pero han detenido a alguien de los que probablemente ha generado los disturbios en la calle. No, congresista, no hemos podido. Entonces, pareciera que, como no he podido detener a los que estaban en la calle generando los desmanes, porque todos sabemos, y hay que recordarlo en todo caso, que cuando se genera un hecho de posible violencia o delictivo o lo que fuera, las responsabilidades son individuales. No puedes detener a los dirigentes porque había gente en la calle generando algún tipo de confrontación. Eso es inaceptable, eso va contra cualquier tipo de principio en el Estado de Derecho y me parece preocupante que saliendo de una reunión y saliendo de un espacio donde supuestamente se estaba generando una posibilidad de diálogo que vaya progresando, se detenga a toda la plana directiva de la Federación. De acuerdo, pero está cargadito el ambiente, ¿no? Porque ayer también el señor, el secretario, ¿no? En fin, gritó en el Parlamento, está tenso el ambiente y el reclamo que ellos tienen, como usted dice, es la negociación por rama. Reclaman que el Tribunal Constitucional incluso les da esa facultad. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Ministerio de Trabajo? Ustedes reclaman incluso la composición del Consejo Nacional del Trabajo, me parece. De competitividad. Ahora entramos en ese tema. Sobre el tema concreto de la Federación Minera, Enrique, el derecho a la negociación colectiva está reconocido en la Constitución. Hay niveles de desarrollo de la negociación colectiva en nuestro país. Lastimosamente, negociar colectivamente por rama de actividad no es muy frecuente. Sería lo ideal porque eso evitaría que tengamos pequeñas huelgas, pequeñas protestas y lo que hagan es que un sector de la actividad
económica negocie de manera ordenada. Su agenda en particular. Como pasa, por ejemplo, con un caso exitoso de negociación entre empresarios y trabajadores, que es el de construcción civil. Cada año ellos celebran más bien que llega a un convenio colectivo por rama, incluso participan los presidentes de la República un poco validando y felicitando que haya un acuerdo. Eso es lo que debería pasar en el resto. ¿Quién se opone? ¿El gremio? Bueno, en este caso, más que el gremio, o el gremio empresarial, ellos tienen una posición contraria a la posibilidad de hacer esa negociación por rama. ¿Y qué es lo que ha pasado con la posición del Ministerio de Trabajo? Que el Ministerio de Trabajo le ha dado la razón, en este caso, a la Sociedad Nacional de Minería, y con argumentos bastante débiles. Entonces, esa es una de las primeras razones de esta huelga, ¿no? Que se ha declarado improcedente esta negociación colectiva por rama. Y esto también es grave, ¿no? Porque es, yo creo que la razón que va generando esas tensiones que tú dices, que está tensando el ambiente, ¿no? Que no se pueda en nuestro país, en pleno siglo XXI, generar estos mecanismos de diálogo, de negociación mucho más avanzados que simplemente los que hay a nivel de pequeños sindicatos, dificulta justamente que lleguemos a acuerdos, que se lleguen a acuerdos y que podamos tener situaciones más estables de vínculo laboral entre trabajadores. Ellos se quejan mucho del tema de tercerización, ¿no? Hay un porcentaje importante de trabajadores que están tercerizados y obviamente hay precarización desde el punto de vista de ellos con respecto a contratos de trabajo. Cuando hay situaciones de tercerización, la tercerización hoy llega en el sector minero a más del 60%. Cuando se produce eso, no solamente hay situaciones, digamos, de disparidad en términos de remuneraciones, que puede ser un primer problema, pero hay dificultades porque cuando tú estás tercerizado no puedes ser parte de un sindicato, es mucho más difícil y por lo tanto hay situaciones de inseguridad laboral que no puedes denunciar o canalizar, hay situaciones de condiciones de trabajo que no siempre puedes buscar que se resuelvan a través justamente del diálogo colectivo, o sea, es mucho más difícil para un trabajador tercerizado hacer un sindicato y pedir, por ejemplo, que si yo opero en un campamento o si opero en una sucursal de un proyecto, puede exigir que tenga condiciones adecuadas de trabajo. Nos ha tocado ver particularmente en mi despacho casos muy duros de inseguridad en el trabajo, que no se cumplen adecuadamente. Hay aproximadamente, según lo que nos decían, 30 muertos al año, más o menos. Es un promedio, pero hay además estamos hablando de muertos en accidentes. En accidentes de trabajo o situaciones de invalidez, que también son muy frecuentes, o en el tema minero, situaciones de degradación de la salud también por circunstancias de mal manejo de las condiciones de trabajo. Entonces son cosas que para canalizarlas lo ideal no es hacer una conversación directa con cada uno de los trabajadores, sino canalizarlos de manera ordenada. Pero si no se fortalecen estos mecanismos de diálogo colectivo y de negociación colectiva, pues a lo que vamos a llegar es a lo que hoy tenemos, una situación en la que más bien los reclamos son muy dispersos, los reclamos y las demandas no logran llegar a buen puerto y lo que se va generando es un clima de tensión laboral cada vez más. ¿Por qué piden la renuncia a la ministra? Yo creo que la ministra, y ahí entramos en al segundo aspecto que tú mencionabas sobre, por ejemplo, nuestra posición sobre este Consejo de Competitividad, al que se le ha asignado casi la función de definir hoy la política laboral, porque estamos en un proceso en el que este gobierno decidió el año pasado, el 31 de diciembre, emitir una política de competitividad y productividad. ¿Qué es lo curioso? Porque suena, perdóname, antimoderno esto de oponerse al Plan Nacional. Suena interesante. Deberíamos ser más competitivos. Yo quiero ponerlo como algo propositivo. Pues. A mí me suena muy interesante hablar de competitividad y productividad, me parece genial. Entonces, cuando tú revisas el plan y la política de competitividad y productividad, tiene algo muy curioso, que establece todo un capítulo laboral. Entonces uno diría, bueno, el capítulo laboral, que en nuestro país hace falta una reforma laboral hace mucho tiempo, porque hay una situación que no se puede permitir de informalidad creciente, de falta de derechos, de precarización, de abuso, de inexistencia en la práctica de la fiscalización laboral, pues eso tiene que cambiarse. Y este capítulo laboral de la política no fue consultado. De hecho, la ministra asume un pasivo de su antecesor que salió del ministerio denunciando que la política de competitividad tenía un capítulo laboral sobre temas justamente de relaciones de trabajo y de empleo que nunca había sido consensuado con su ministerio ni con los trabajadores. Primera cosa que ya suponía un reto, en todo caso, para el Ministerio de Trabajo. Después de la política de competitividad y productividad que se emitió el 31 de diciembre, más esta costumbre de sacar grandes e importantes documentos de política pública en días... De gallos y medianoche. Se emitió el plan de competitividad y productividad el 28 de julio de este año. Este plan no ha subsanado la eficiencia de hacer, creo, una convocatoria al diálogo social
con representaciones de trabajadores que están reconocidas. O sea, tenemos un Consejo Nacional de Trabajo, Enrique, que no funciona. Esto no ha sido debatido en esa instancia. Se ha debatido en un Consejo de Competitividad y Productividad que fue modificado, sí, por decreto supremo. Y fíjate que en este Consejo de Competitividad y Productividad, que es un poco el que está monitoreando esas políticas, la participación de los empresarios y de los trabajadores no es ni siquiera cercana a lo paritario. Un representante. Un solo representante, hay me parece 6 representantes de los empresarios y 13 representantes del Estado. Yo no creo que esa sea la manera de avanzar en políticas que requerimos en el país. Yo creo que lastimosamente la ministra, esta promesa que hizo de buscar el diálogo, de revertir errores que contenían la política de competitividad que se emitió el año pasado, no han sido cumplidos y todo lo contrario, se está exacerbando más una situación de dificultad de dialogar, de principios que están incluso reconocidos en la Constitución, en convenios internacionales que no se están cumpliendo. El diálogo social, la negociación colectiva, lastimosamente hoy parecen palabras escritas en el papel, pero que en la práctica no nos están ayudando a mejorar esta necesidad de que las relaciones laborales avancen hacia cosas realmente con derechos, ¿no? Vamos a ir a una pausa para ver si se puede llegar a una negociación colectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Seguimos conversando con la congresista Indira Wilca. No se muevan. Queremos retomar el tema minero con la congresista Indira Wilca, pero antes, para que nos alcance el tiempo, a ver si podemos explicar, Indira, cuál es la posición de las bancadas de izquierda y en particular del Nuevo Perú con la posibilidad de una asamblea constituyente. Lo digo porque ustedes, luego de reunirse con el presidente el lunes, ya, bueno, han insistido en el tema. Y me interesó mucho que la congresista Donaire, que no es de izquierda, lo puso también sobre la mesa como una salida. Y lo que ella elaboró es la posibilidad de que la convocatoria a una asamblea constituyente se haga en paralelo al Congreso en funciones, porque en realidad pues estamos todos con la incertidumbre de qué cosa es lo que va a ocurrir, de si el presidente va a cerrar o no va a cerrar. Y claro, tampoco es muy atractiva la posibilidad de un cierre del Congreso porque vas a tener que convocar elecciones para un Congreso parche, es decir, para un Congreso que dure un año. Entonces tampoco, digamos, es muy sexy esa posibilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando desde la perspectiva de Nuevo Perú cuando hablamos de la posibilidad de una constituyente como forma de superar esta crisis y sacar adelante las reformas que están pendientes? Bueno, antes de pasar a ese tema, simplemente, Enrique, manifestar nuevamente una invocación, en este caso al Ministerio del Interior, a la Fiscalía de la Nación, para que estos dirigentes que han sido detenidos hoy, que están todavía en la comisaría de Jesús María, puedan ser dejados en libertad. La verdad es que es absurdo las imputaciones que se les hacen. Hasta ahora nos han dicho que es por resistencia a la autoridad, pero claro, no te pueden intervenir por resistirte a ser detenido de manera arbitraria. Entonces, esto demuestra la necesidad que tengamos en el país una discusión más profunda, más allá de lo coyuntural, sobre las reformas que necesitamos. Una reforma laboral realmente participativa. Pero entonces, yendo al tema de la constituyente, efectivamente lo hemos planteado también en esta reunión. Creemos que cada vez más muchos otros actores políticos están siendo conscientes que lo que hoy tenemos no es una crisis solamente de confrontación político-partidaria. Es decir, esto no va solamente de una pelea entre el señor Vizcarra o sus ministros o su gobierno y la mayoría fujimorista. Así nos quieren presentar la confrontación o la situación que hoy estamos viviendo. Creemos que hay una crisis aún mayor porque lo que está, digamos, resquebrajándose es la manera en la que hemos configurado nuestra democracia, nuestro Estado, y la dificultad que están teniendo justamente las instituciones para autorreformarse, ¿no? Para buscar salidas, ¿no es cierto?, que permitan liberar los niveles de tensión que hay y de confrontación entre las fuerzas políticas. Esta en estricto es una crisis porque no se ha llegado a concretar la reforma como se debería. Ya, bueno, algunos dirán que si el presidente exagera o no, pero en estricto ha sido por eso, ¿no? Así es. Esa es la expresión más, digamos, última de esta crisis. Pero no es solamente por eso. Y de hecho, habría que decir que el elemento que ha desencadenado toda esta crisis en general es la enorme corrupción que se ha ido descubriendo en todos los niveles del Estado, ¿no? Entonces, claro, la corrupción tiene por un lado un aspecto vinculado a lo punitivo y a lo judicial. Entonces uno dice, bueno, estamos avanzando en el caso Lavallato, se está avanzando con investigar a todos los políticos vinculados a hechos de corrupción, ojalá que se les sancione, pero olvidamos que también hay otro lado de esta corrupción, y el otro lado de esta corrupción fue la participación de empresas, de grupos económicos que
por mucho tiempo gozaron el privilegio de tener a esos políticos corruptos favoreciéndolos sin ningún tipo de restricción. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿vamos a salir de este capítulo terrible de corrupción en el que ha vivido el país solamente encarcelando a los políticos corruptos, o hay algo que cambiar a nivel de la forma en la que se ha organizado el Estado y cómo se vincula lo público con lo privado? Yo creo que sí. Nosotros ¿Eso implica que sí. entonces para ustedes una nueva constitución? Eso implica, por ejemplo, empezar a hablar... el modelo económico. Hemos ido reformando, ¿qué cosa? El aspecto político de la Constitución. Hemos ido reformando el aspecto a nivel del sistema de justicia en la Constitución. De hecho, lo hemos estado haciendo por parches. Muchos dicen que el haberlo hecho por parches nos está generando dificultades. Por ejemplo, para implementar adecuadamente la reforma del sistema de justicia. No hemos podido sacar adelante la Junta Nacional por la Justicia porque se ha hecho con presión, porque también hubo actores interesados en que ese espacio de Junta Nacional por la Justicia no saliera de manera ordenada, pero también rápida. Entonces, sí hemos estado reformando la Constitución, pero por parches. El problema es que algunos quisieran que no se debata, ¿no es cierto?, la manera en la que el Estado se vincula con el sector privado, que no se debata el capítulo económico de la Constitución, que sí tiene problemas. Porque esa forma en la que se configuró la manera en la que se hace actividad económica en el país, hoy hemos visto y se está demostrando en la práctica que lo que ha permitido es el lucro y la corrupción de grupos económicos en el ámbito de la construcción y en otros ámbitos también. Habría entonces una agenda por discutir. En términos ya del proceso, ¿cómo aprovecharíamos esta circunstancia para un proceso, para jalarlo hacia una asamblea constituyente? Ya no estaríamos hablando entonces de repente de la cuestión de confianza del presidente, la posibilidad de cerrar el Congreso actual. ¿Se convocaría aparte a una asamblea constituyente con elección y todo el tema? ¿Cómo sería ya el trámite? Es una posibilidad. De hecho, la referencia a una asamblea constituyente, a un Congreso constituyente, está en una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es algo que a veces no se dice. ¿Cómo es esa sentencia? Es una referencia que hace que la Constitución se puede reformar de manera integral a través de un proceso de una asamblea constituyente. O sea que no es algo que se le ocurre a un dictador, como algunos quieren decir, no es algo que nace de la arbitrariedad. Es algo que está definido, digamos. ¿Cómo se convoca una asamblea constituyente? Ese es el paso que hay que dar hacia adelante. Si realmente hay una voluntad para avanzar en un proceso como ese, que no es solamente algo coyuntural, se trata de pensar realmente cuáles son los aspectos que queremos reformar. Nosotros hemos venido reformando parcialmente una dimensión de lo que significa nuestro Estado, a nivel político, a nivel judicial. Creemos que también hay que hacer reformas a nivel de lo económico. La Constitución no está escrita en piedra y hoy la realidad nos demanda empezar a pensarlo de manera conjunta. ¿Y este Congreso no la va a reformar? Y yo no creo que este Congreso la reforme, pero además, no solamente es el Congreso, Enrique. He visto algunos comentarios a propósito de las declaraciones que hizo la congresista Donaire, a propósito de las propuestas que nosotros hemos hecho también como bancada, y a algunos les parece, y a algunos, luego vamos a identificar quiénes son esos algunos, ¿no? Pero dicen, son propuestas descabelladas, son propuestas oportunistas, y a mí lo que me parece es que cuando hablamos de reformar el capítulo económico de la Constitución, a quien más le incomoda son a quienes representan grupos económicos y empresariales, como si ellos no se hubieran dado cuenta. Hoy estamos en una situación de inestabilidad producto de la corrupción de ¿quiénes? De políticos y grupos económicos y empresariales. Me parece una, digamos, resistencia a la evidencia terrible, y por eso creo que antes o en paralelo de definir los caminos por los cuales esto puede ser una medida viable y concreta, también creo que es necesario explicar de dónde proviene la necesidad de ir a un proceso como este. No es el capricho de una bancada ni de un grupo político. Yo creo que cada vez más se está viendo que hay una diversidad de personas que creemos que esa es una necesidad en el país. Se trata de empezar a debatir, por ejemplo, cómo tener una relación laboral de manera adecuada. La Constitución del 92 es una Constitución que fue abonando en la disminución de derechos laborales, por ejemplo. Eso lo viven y lo pueden comprobar la mayoría de trabajadores en nuestro país. Es un debate que tendrá para rato. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero nomás preguntarle, ¿se habló con el presidente de este tema? Ustedes lo pusieron sobre la mesa. No solamente nosotros, también ese debate, hay que decirlo con franqueza, lo mencionó la congresista Donaire. Nosotros no solamente lo hemos dicho en esta coyuntura, lo hemos dicho con anterioridad. No, ustedes hace falta discutir seriamente esto. El presidente escuchó las propuestas, reconoció que es una propuesta que está enmarcada en una, digamos, legalidad constitucional. Y bueno, evaluó que durante este mes, en estas semanas, en septiembre, va a pensar cuál es el siguiente paso que se da. Bien. Si es que el proyecto de reforma se archiva. Interesante, Indira Wilca. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos tiempo de ir desmenuzando toda esta agenda que tiene pues su complejidad. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a conversar del tema Arequipa. Está complicada el asunto pues con las clases de los chicos, con las paralizaciones, y vamos a tratar de entender qué está ocurriendo. Ya volvemos.
Preocupa lo que está ocurriendo en Arequipa. La próxima semana, por supuesto, se celebra la Convención Minera Perumín, que es un evento importantísimo en la Ciudad Blanca, en medio de un ambiente pues de conflictividad a propósito pues del proyecto Tía María. Y precisamente en Islay, la UGEL ha suspendido las clases escolares en el Valle del Tambo por esa paralización que se ha prolongado. Son aproximadamente 4.000 escolares afectados por estas protestas antimineras y estamos enlazados con el señor Milton Casa Peralta, él es gerente regional de educación de Arequipa, para que nos pueda explicar la situación y las posibilidades de superar esto que no se puede aceptar. No se puede aceptar de ninguna manera que los chicos pierdan clases, se vean afectados y eventualmente, ojalá no ocurra así, pues incluso hasta perder el año. Señor Casa Peralta, gracias por estar con nosotros esta noche. Cuéntenos, por favor, el estado de la situación. Don Enrique, muy buenas noches. Sí, para comunicarme con ustedes y también informar a la población arequipeña y nacional. Primeramente hay que tener presente de que, como ya todos tienen conocimiento, en Arequipa tenemos este conflicto social por la minera Tía María. Bien, este problema ha traído como consecuencia de que un aproximado de casi 12.500 estudiantes no han podido participar de sus labores académicas normalmente. Pero ya hace 2 semanas nosotros hemos venido haciendo gestiones para que se reinicien las labores escolares. Desde ese punto de vista, la UGEL, las autoridades, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Gerencia Regional de Educación y la UGEL, nos hemos puesto de acuerdo para ver algunos mecanismos para el reinicio de las labores escolares. Y entonces ya se vino dando esta situación desde la semana anterior. Y esta semana empezamos las labores en todo lo que es el valle, en la zona de conflicto. Pero por una situación que se ha venido presentando en lo que es de Valdivia, es que se tuvo que suspender las labores el día de ayer, ¿no? El día de ayer ingresaron unas tanquetas y con policías al distrito de Valdivia. Ello ha provocado cierto malestar en lo que vienen a ser los padres de familia, en los estudiantes y en la misma institución educativa. Entonces eso es lo que ha provocado que se suspendan las labores escolares en la zona del valle o en la zona de conflicto. Puntualmente, ¿de cuántos estudiantes afectados estamos hablando para lo que usted nos transmite de esta zona en particular? Aproximadamente tenemos un promedio de 4.500 estudiantes en la zona que está afectada en este momento con la paralización de las labores escolares. Pero hemos tenido coordinaciones permanentes con el Ministerio de Educación, con la ministra Flor Pablo, y aparte de eso también con las autoridades de la misma provincia de Islay, para ver cómo vamos a solucionar. De igual manera también con el gobernador regional Emil Cáceres. Entonces nosotros hemos previsto de que el diálogo es la primera acción que nosotros estamos haciendo para solucionar el problema de lo que viene a ser la suspensión de las labores escolares. Estos 4.500 estudiantes ya estaban participando en un 20 a 30%, porque recién habían iniciado las clases el día lunes. Pero esta situación de la intervención de la policía con las tanquetas y los policías también, entonces eso es lo que ha provocado la inestabilidad. Y entonces los padres de familia, al ver esa situación de que estaban interviniendo hasta cierto punto lo que viene a ser el distrito de Valdivia, han optado por retirar a sus hijos de la institución educativa y la misma UGEL también tuvo que suspender, ¿no? Bueno, señor Milton Casa Peralta, ojalá que la situación pueda resolverse por el bien de los estudiantes. Por lo que usted nos está contando, claro, ha habido cierta tensión, nerviosismo, como se entiende, entre los padres de familia, los que no quieren mandar a sus chicos a una situación de riesgo. Y esperemos que la cordura entonces se imponga, prime, porque otra vez volvemos, de ninguna manera puede afectar el desarrollo normal de los chicos y de los estudiantes escolares en el Perú. Le agradecemos al señor Milton Casa Peralta por esta comunicación. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes con Lucho Trizano, que nos sigue trayendo buenas noticias deportivas y también revelaciones sobre lo que está pasando con Paolo Guerrero en el Brasil. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos vemos mañana.